amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Economía y Política, Política y Economía. Me acompaña, como es costumbre, Alexander Guerrero, doctor en Economía con amplio conocimiento de la economía venezolana. La semana en Economía y Política se ha puesto muy intensa. Hay tres puntos que queremos tratar esta semana. Vamos a comenzar este programa eh, con un asunto que es la cuestión del rentismo. Alexander me ha comentado que está haciendo una investigación al respecto, pero antes de esa investigación, que va a ser mucho más densa y mucho más profunda, queremos hablar, Alexander, de este cambio que está haciendo Maduro de pasar del petróleo al oro, del petróleo al coltán, del petróleo al aluminio, del petróleo. Eso no es como de pasar del rentismo al rentismo. De verdad que no se entiende muy bien si esa es la única política que tiene Maduro para salir de los problemas que tenemos en Venezuela. Sí, El diamante, por cierto, es otro de los. sí. Tú sabes que a lo largo del tiempo que tiene Maduro en el poder, uno supone que alguien como él llega al poder debe tener un mínimo de información lo que es gobernabilidad y sistema económico, reglas de la economía, eh, inclusive hasta los grados de intervención que tiene el gobierno en la economía para él todos. Inclusive eso podemos aceptarlo desde el punto de vista del conocimiento, de lo que él pueda tener y entonces esos parámetros medir su respuesta frente a los problemas económicos que el país se presenta. En la mayoría de ellos empeorados por todo el periodo de gobierno que llega a Maduro, pero que traen el legado de Hugo Chávez. La visión del oro, del diamante, del coltán, de la tierra, tiene un sustrato religioso, ideológico religioso muy visible que tiene que ver con el Estado. Es Ujú. decir, todos ustedes van a depender del Estado. El objeto servil del Estado del libro aquella célebre discusión entre Hayek y Oscar Lange, terminada la Primera Guerra entre el 48 y el 54, sobre el régimen socialista centralizado que quedaba en Europa Oriental y frente a lo que la alternativa de mercado que los sectores liberales austríacos estaban ya proponiendo al término de la guerra. Sí. El libro que publica Hayek, que yo recomendaría que todo el mundo lo lea, que se llama El camino de la servidumbre, es decir, la economía como un centro, el Estado lo maneja, dirige todo, todos los ciudadanos entonces son empleados del Estado. Eso lo convierte en un objeto servil, pues ni siquiera sujeto, sino un objeto servil del gobierno. El gobierno pues Una parte del colectivo. esa es parte del colectivo. El gobierno arregla salarios, arregla sueldos, arregla impuestos y no hay mercado absolutamente para nada. Y las libertades, por supuesto, quedan suprimidas en un régimen donde lo económico está centralizado a decisiones del gobierno. Ese es el mensaje que está detrás de toda la ejecutoria de Maduro y viene y a propósito del, del oro, del diamante, del coltán y de todo esto que ha hecho ruido en las últimas semanas, es como la percepción que tiene el venezolano común, normal, hasta el venezolano entendido, con un nivel de conocimiento importante, de que la industria petrolera dejó de ser lo que los venezolanos, la esperanza que tenían para mañana. Pérez Alfonso, uno de los patriarcas del petróleo venezolano, uno de los hombres que más errores cometió en cuestión petrolera, pero es una especie de patriarca. Es como San Pérez Alfonso para algunos grupos políticos venezolanos, y no solamente para el chavismo, sino también para los sectores no chavistas, Sí. digamos, oposición. Cuando digo no chavistas, oposición, es porque hay mucho chavismo también en algunos grupos de oposición, visible. Digo chavismo de Estado centralista que interviene, que controla la economía, que te elimina libertades, que el mercado no existe, que son las decisiones centrales del gobierno.
Y allí vamos a conseguir con un curioso fenómeno. El venezolano está sintiendo que el petróleo ya no responde a sus necesidades de acuerdo a todo aquel ideario ideológico religioso que se nos vendió durante tantos años, 60, 70 años de que el petróleo era todo. Y tanto que el discurso oficial te marca una especie de fin del rentismo. Y eso que tú decías es correcto, fin del rentismo petrolero. Y entonces ahora se inicia el rentismo de diamante, el rentismo del oro, el rentismo del coltán. La Y misma viene, cosa, porque y viene una pregunta de es la visión de seguida. la Venezuela como una mina abierta. Solo el Estado. Excelente, excelente analogía, profe, pero la pregunta que viene entonces es, ¿hay suficiente potencial en el oro, en el diamante, en el coltán para cubrir el hueco que nos ha dejado el petróleo? No, recuerda, pero si al nivel de empobrecimiento que lleva el venezolano hoy, donde sus salarios están totalmente convertidos en nada por las políticas del gobierno, que lo que ha hecho es hiperinflacionar la economía y destruir el poder de compra del bolívar, convertirlo en nada, algo que la gente no quiere tener, la gente prefiere tener latas de sardina, latas de atún, bolsas de arroz, leche, a tener moneda, porque las latas de atún y las latas de leche van a tener el mismo valor, probablemente más en términos de bolívares nominales, al cabo de los días, pero la moneda ya no tendrá el mismo valor dentro de Sí. unos 15 días, una semana, un mes. Es decir, no hay forma de que se sustituya el petróleo. Es decir, pero sí hay posibilidades, porque lo muestra aquí Cuba al frente de nosotros, que con un Producto Interno Bruto reducido a 120.000, 130.000 millones de dólares, tú puedes mantener una sociedad pobre y controlarla. Estamos Eso hablando de un ingreso per cápita de 4.000, en un ingreso per cápita en 3, 4 mil millones, 4 mil dólares, que es lo que tenemos 4 hoy. mil dólares. Sí. Tú puedes a tener a un país a tus rodillas, dependiendo del Estado, en sus rodillas, dependiendo del Estado, de manera que no importa que sea pobre. Maduro, y lo decía Chávez, no les importa si el individuo se empobrece. En la medida que se hace servil del Estado, se empobrece. De hecho, nosotros somos hoy, después de Cuba, el país con mayor indicadores de igualdad económica en el continente, Pero igual da para porque abajo. la igualdad económica es correlativa a la pobreza. En la medida en que la sociedad es más pobre, en esa medida es mucho más fácil que todos sean igualmente pobres, que Exactamente. como el caso de Cuba. Por ejemplo, el 72% de los venezolanos hoy viven del salario mínimo. Quiere decir que los venezolanos somos muy iguales, bastante iguales, porque estamos a nivel del salario mínimo. Aquellos que lo están viviendo porque van aumentando su salario por la indexación que hace Maduro, o aquellos cuyo salario va cayendo su ingreso, para no llamar los salarios de los sectores medios bajos, que se han venido empobreciendo y hoy son proletarios. Tú tienes una estimación de cuáles son los ingresos que puede tener Venezuela por oro, coltán, diamante? Probablemente muy poco, nada, pero recuérdate que el comunista, Es un para el flujo de comunista caja del gobierno. vende un espejo, vende una fantasía, vende una esperanza, y mucha gente compra esperanza. Si yo estoy mal hoy, bueno, aquí viene una alternativa para la vuelta de 20 años, 30 años, mis hijos van a estar mejor. Nada de eso. Los hijos de aquellos que dijeron que íbamos a vivir el petróleo, hoy son pobres. Sí. Los nietos de Pérez Alfonso, para hablarlo él como el ideario de la Venezuela petrolera que colapsa hoy, uno de sus grandes padres es Juan Pablo Pérez Alfonso. Hay unos cuantos más, pero déjame nombrarlo a él porque a él Ujú, fue al quien Chávez le hizo la estatua. ujú. Por alguna razón lo hizo. Es decir, el único eco que se salvó a Chávez fue Juan Pablo Pérez Alfonso, y que la gente entonces evalúe las razones. Sí, Los hijos de él son hoy ciudadanos pobres. De ellos hay 1 millón fuera de Venezuela. Entonces, aquella Venezuela petrolera rentista creada en los años 60 con la democracia es colapsa, muere con el chavismo. Y entonces ahora, si nosotros queremos reflotar la industria petrolera como una actividad importantísima en Venezuela, no queda otro camino que privatizarla y llegar al régimen de concesiones y permitir capital privado, y entonces el gobierno bajar las regalías a uno y bajar los impuestos para que haya inversión petrolera en Venezuela, porque con este país sin gobernabilidad, aquí nadie va a invertir en petróleo excepto rusos y chinos, y ya sabemos que ellos en el fondo no invierten, claro. simplemente depredan. Explotan, explotan. Bueno, profe, hemos llegado aquí al final del programa. Nos queda claro entonces que Venezuela pasa de un rentismo petrolero a un rentismo muy poquito de oro, diamante y coltán, que evidentemente no va a llegar a tapar el hueco
que no deje el resuelve. petróleo. Y una conclusión adicional de tu disertación es que los venezolanos no van a poder contar más con PDVSA. Ahí aprovecho para recordar que en nuestra lista van a encontrar un programa donde analizamos eso a finales del año pasado, si Venezuela iba a poder contar con PDVSA para el año 2016. Y no es que seamos brujos, pero por ahí vamos. No, por ahí, y Ah, no va a haber ingreso petrolero sí, importante que vaya a resolver problemas en Venezuela. exacto. Bueno, hasta una próxima oportunidad.